שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. Hola, gracias por estar con nosotros en la reunión de escritores con el doctor Michael Lehman. Hola a todos. Tudy, tenemos algunos temas y quisiéramos abrir con crímenes de guerra. Por favor, Shelley. La cuestión de crímenes de guerra surgió recientemente. La definición de crímenes de guerra es muy amplia y en gran medida implica ejecución sin juicio de civiles, soldados, violaciones, torturas, asesinatos de civiles, mujeres y niños, causar destrucción generalizada, desproporcionada, sin intervención militar. Hoy se cuentan los crímenes de guerra en Ucrania, en Siria y en Yemen. En el pasado, en otros, lo que suele hacer el mundo en estos casos es guardar silencio una y otra vez, emitir algunas condenas a nombre de los primeros ministros y de la ONU, y sin líderes se cometen esos crímenes. ¿Por qué crímenes? ¿Por qué el mundo no hace nada? Doctor Lehman, mira, en el pasado era común que si un reino ganaba otro reino, todo lo que el otro reino tenía, el que ganaba era de ello, podía hacer lo que quisiera. No solo con el rey, sino también con todo el reino. Si yo mato, si yo los dejo, así es como son las cosas. Pero con el tiempo, porque la humanidad se desarrolló, decidieron que eso es imposible. Que no toda la gente y todos los civiles, ciudadanos de cierto país, especialmente las mujeres que no toman parte en las tomas de decisiones y los niños que no saben ni siquiera lo que es, ellos deben ser excluidos en todo lo que tiene que ser en la guerra. Y también la gente adulta, la gente grande, la gente vieja. Es decir, no sé, los que no pueden pelear y que no, tú sabes, quién sabe si se debe o no. Se tiene que excluir del público a la gente que está peleando, mucha gente. Y por casi el 70% de la gente de la población si peleo contra de esa población, es un problema. Shelley, usted dice que una guerra justa debe ser solo entre hombres guerreros y el ejército, doctor Lehman. Como una vez leímos, como era en la historia, que un ejército salía al campo por un lado y también del otro lado, otro ejército. Y los soldados ni siquiera peleaban. Era como los jefes, un rey contra el otro, un jefe contra el otro. Un batallón en contra del otro y esta era la guerra. Eso era lo más correcto. Así lo hacían. En mi opinión, deberían hacer una especie de juego de fútbol y el que gane es el ganador. De verdad, ¿cuál es la diferencia? Hoy son misiles, diferentes medios con los que puedes matar a millones. ¿Para qué? Todo eso es irrelevante. ¿Cómo están relacionadas? Si mandamos un reino en contra del otro, parecerá
que la gente no entiende qué es lo que quieren las otras personas. Los de arriba tienen algún tipo de ideología, algunas cosas que no son relacionadas con la gente, con los comunes. Ellos quieren vivir, multiplicarse, y alimentar a sus hijos, y eso es todo. ¿Por qué? ¿A quién pueden culpar? Shelley, cierto, no son culpables, eso es seguro, pero parece que el deseo de someter a los otros lleva de un lado a otro a una situación en la que realmente no puede. Al Dr. Lyman, al matar a unos pocos millones del otro lado que determino que es hostil a mí, no hago nada al respecto. Hay una ideología ahí en el grupo de jefes del otro lado. Pero por esta ideología debo de sacrificar a la gente. Pero ¿cómo está relacionado con las mujeres y los niños, incluso con los soldados? ¿Qué saben ellos? Los llevan al campo y les dicen pelear. Por eso ese enfoque es completamente anormal e ilógico, Shelley. Y el deseo de humillar al otro lado, de disuadirlo, de que no se levante, rendirlo a la autoridad de la otra nación, Dr. Lyman. Así es. Esa es la actitud egoísta. Vamos a suponer, yo compro soldados en alguna parte y compro equipo, un ejército grande y compro otras cosas. ¿Cuál es la relación entre las dos cosas? No hay conexión. Digamos que encuentro algún lugar donde puedo tener unos miles de millones de dólares. Compro soldados, compro aviones, tanques, ejércitos, y así decido que yo tengo la razón. ¿Cómo puede hacerse con dinero? Porque en nuestro mundo, dice Shelley, parece que nada está bien. Sí, Dr. Lyman, sí, parece que todo en este mundo se puede comprar con dinero, todo es con dinero. Shelley, estamos en 2020. Estamos como en un año iluminado. Dr. Lyman, ¿quién te dijo eso? ¿Quién lo dijo? Shelley, supuestamente así se llama. Doctor, supuestamente, vamos, Shelley. Cuando todos los líderes ven crímenes de guerra civiles, ¿cuál es la respuesta correcta del mundo? ¿Ver a la masacre y interferir de alguna forma o no? Doctor Lyman, no puedo decir lo que está pasando ahora. No quiero hablar de lo que es bien y lo que está mal, porque tengo alumnos que están muy cerca de mi corazón, por una parte y por el otro, y de las dos partes. Y hasta que esto se calme, se termine, no quiero decir cómo es mi corazón realmente dividido entre Rusia y Ucrania. No puedo decirlo. Lo cierto es que entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, porque cada uno está en algún tipo de proceso, en alguna limpieza, de análisis de qué es lo que tienen que hacer en este mundo, todos juntos, cada uno también. De eso hablaremos más tarde. No creo, no puedo decirlo. Veo que cada palabra que digo sobre quién tiene razón y quién está equivocado, aunque dejo un campo neutral aquí, aún así no es para nuestro beneficio, para el beneficio de todos en esta organización que necesita encontrar la verdad y alcanzar esa verdad.
que la línea media es el creador, pero aún no estamos suficientemente limpios de nuestro ego y no podremos entender la línea media. Shelley. Ok, lo entiendo, es muy cierto, pero aún en el nivel ideológico, digamos, independientemente de esta guerra entre Rusia y Ucrania, cuando el mundo ve que hay crímenes de guerra en cierto país, no importa cuál debe ser, de alguna manera tienen que intervenir o no, doctor Lyman. No puedo decir nada. Lo siento. Pero ves que no estoy escribiendo, no hablo, aunque desde luego tengo una opinión. Y de hecho tengo relaciones especiales con los rusos, con los ucranianos y depende de cómo están ellos. Eso es algo que viene de arriba y que estas naciones están muy interconectadas profundamente y cada uno de los lados, desde el lado ucraniano al ruso, cada una tiene su rompimiento interno porque está incluido en la otra persona, en la otra parte. Y si se mata alguna persona, empieza a haber problemas. שנמצא בזה, אז יש כאן שאלה, איך שאני לא ניטרלי לגמרי שיורד מלמעלה מהשמיים, אלא שאני שייך ליהודי, לעם ישראל, שסבל כל כך הרבה משתי העמים האלו. No se estoy yendo muy claro. איך אני מתייחס לזה, איך אני עושה איפוס. כדי להתייחס לשתי הימים האלה בצורה אובייקטיבית, ניטרלית, נכונה. האם זה אפשרי בכלל? אני לא רואה את עצמי מוכן לזה. אני צריך בשביל זה לעלות לדרגת הבורא. רק אחרי זה אני יכול לעשות איזה משפט. ולכן, אמנם שאני שומע זוועות שכל אחד עושה בשני, ורגשית אני יכול להגיד שבאיזה רגעים אני שייך לאחד ובאיזה רגעים אני שייך לשני, אבל אם אני מחבר לזה כל ההיסטוריה שלי אישית, של העם שלי, יהודים עם רוסים ועם אוקראינים, זה יוצא מצב מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב. זו בעיה גדולה מאוד. העניין הוא מורכב, ואם שואלים על זה אדם מישראל, כדי להביא את עצמו לאפס, כמו שאנחנו מסתכלים על כף המאזניים, כן, לאיזה כיוון, או צד ימין או צד שמאל, יהיה יותר או פחות, ואנחנו רוצים לאזן את המאזניים האלה. אני לא יודע איך לאזן אותם. לפני שאני שוקל את כל הפרטים שאנחנו שומעים, אפילו רק במלחמה הזאת, בלי לקחת בחשבון את כל מה שהיה קודם. כי החשבונות בינינו, ככה זה יימשך עוד עד גמר התיקון. ושם שכתוב שהבורא הוא שופט את כל העמים, זה לא עלינו. אז יש אמת שהיא אובייקטיבית, שהיא מעל לכל החשבונות Shelley, ¿es alguna verdad objetiva que está por encima de todos los cálculos? Doctor Lyman, no lo sé. No podemos, porque para empezar, no estamos en la línea media, en el equilibrio.
Hablando de crímenes de guerra, si aquí en Israel nos encontramos, Dios no lo quiera, con una guerra, ¿y cómo podemos decidir esos crímenes, doctor Lyman? Depende de cómo nos comportemos, porque somos los que establecemos la línea media y podemos determinar en qué dirección girará el mundo. Y aquí somos la única nación que puede determinar todos los problemas. Siempre estaremos en el medio, obviamente. Siempre estaremos en el medio entre las naciones que están en guerra, que tienen problemas unas con otras. Nosotros estamos en medio y vamos a necesitar determinar cómo estamos relacionados, cómo nos acercamos, cómo podemos cortar todas estas disputas, estos disturbios, estas ligas. Es imposible de resolver, es imposible desbaratarlos. Es algo que va a ser revelado en el futuro. Necesitamos aprender lo que está pasando ahora y en los próximos meses, cómo tratarán las naciones del mundo de resolver esto. La verdad que veremos entre ellos es el resultado de la lucha de las naciones dentro de nosotros. Mientras más vamos a un lado o hacia el otro o en medio entre ellas, así determinamos lo que sucede en el mundo. Necesitamos sentir que estamos en una situación en la que en nuestras luchas internas así determinamos lo que sucede en la Tierra, en el planeta, entre estas naciones y en general en el mundo. Dudi. Vamos al siguiente tema. Judíos contra el Estado de Israel. Jaim, por favor. Jaim. Esta semana, una sinagoga en Chicago anunció oficialmente que es antisionista y está en contra de la existencia del Estado de Israel. La protesta oficial decía que el establecimiento del Estado de Israel es una injusticia para el pueblo palestino y antisionista es el valor central de nuestra comunidad. Al explicar la decisión, la sinagoga dijo que el sinaísmo es un movimiento para establecer un Estado soberano judío en Palestina histórica. A partir de aquí, el Estado de Israel como un Estado de apartheid y refuerza su afirmación con citas de la B'Tselem y otras organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo ve usted esta declaración? Doctor Lyman, he visto y conocido estos movimientos antisionistas durante 30, 40 años en Jerusalén. Ahí, cuando yo me acercaba a ellos en los 80, en los 90 del siglo pasado, más o menos, me encontré con diferentes personas ultraortodoxos, judíos de Mea Shearim y judíos ortodoxos de Jerusalén. Por cierto, cerca de Bala Sulam, de la calle de Bala Sulam, hay una calle muy pequeña llamada Bala Sulam, en Mea Shearim. Ahí es donde veía a mis amigos, no en la calle en sí, pero cerca ahí, en otra calle cerca, pequeña, Lapidot, y en otras más. Así que soy familiar, me es familiar todo esto.
que todos están en contra del sionismo, en conra del Estado de Israel. Entonces no tenían pasaportes israelíes, preferían sacar pasaportes de Palestina, de la parte oriental de Jerusalén. Había muchas cosas así. Así que no me extraña. Jaim, ¿no ve diferencia entre estas personas? En su caso, se trata de cierta corriente de ultraortodoxos judíos aquí en una corriente de judaísmo reformante en Estados Unidos. Sí, dice el doctor Lyman. Jaim, ¿no ve la diferencia entre antisionismo de unos y de otros? Doctor Lyman, no veo la diferencia. Quieren presentarse como que no están relacionados con el sionismo y sienten que sería bueno para ellos ser así, más cómodo, más seguro, mejor. Ideológicamente no entiendo esto, su ideología, la ideología de Estados Unidos. Hace mucho tiempo que decidí que no iba a pensar en esto. Jaim, es decir, hablamos mucho, sí, de la separación que hay entre los judíos de Estados Unidos y el Estado de Israel, pero aquí parece que hay una especie de que está agravamiento de la superación. Muchas cosas de esas solo existen en la comunidad que afirma, es una sola comunidad que afirma, pero no es la única que piensa así. Parece que la tendencia está abriendo cada vez más. ¿Usted cree que esta situación realmente va a trabajar para eliminar el Estado de Israel o es una exageración? Doctor Lyman, mira, si el Estado de Israel fuera un Estado sionista, si hubiera sionismo realmente, habría conexión entre los judíos y estaríamos construyendo de veras una nación para todos los judíos del mundo. Y eso es lo que les preocupa, que el país en sí. Estamos aquí con nuestros primos entre los israelíes, eso algo más, pero nosotros estamos aquí en el Estado de Israel. ¿Qué es lo que les estamos demandando? Jaim, ¿qué estamos haciendo exactamente, doctor Lyman? Aquí entre nosotros, entre los judíos que construyan aquí el Estado de Israel y el pueblo de Israel dentro de este Estado, de este país. Estamos haciendo pueblo para nosotros y para los palestinos. Y los estamos invitando que pueden venir y estar con nosotros, sabiendo que ellos odian a Israel y que odian al Estado de Israel, a la gente de Israel y a todos. ¿Qué quieren de ellos? Si lo hacen con sus manos aquí en Israel, ¿qué quieres de los judíos en Estados Unidos? סליחה, דווקא על הנקודה הזאת אין כל כך מחלוקת, כי אותם... No hay mucha controversión en esto, porque estas comunidades en Estados Unidos que se oponen a la existencia del Estado de Israel realmente quieren que los palestinos estén aquí. Esa es básicamente mi pregunta. ¿No debería de existir un país sionista? Esa es mis preguntas. ¿Hacia dónde vamos, doctor Lyman? Van a abolir el Estado de Israel. Jaim, ¿piensa realmente que están haciéndolo para cancelar el Estado, doctor Lyman? Ese es su plan. Si tienen éxito, abolirán el Estado de Israel, de seguro. Y no están de acuerdo con nuestra existencia aquí. Jaim, ¿por qué? ¿Qué les motiva esto a actuar así, a pensar así, doctor Lyman? Es
porque está en contra del sionismo verdadero, es en contra de la existencia de un pueblo judío en la tierra de Israel. Y yo diría que en eso están más inclinados hacia los reales judíos, lo que realmente son los judíos. Jaim, ¿qué quiere decir con verdaderos judíos, doctor Lyman? No puedo decir que ellos estén equivocados. Jaim, ¿por qué, doctor Lyman? Porque así son. Si hablas con ellos y les explicas lo que quieres, pueden entender que son más sionistas que tú. Jaim, ¿cómo define el sionismo? Doctor Lyman, el sionismo es que en la tierra de Israel hay lugar para un solo pueblo, sin compromiso. Jaim, ellos también lo creen, pero creen que ese pueblo es el palestino. ¿Porque son más sionistas ellos que nosotros? Doctor Lyman, no puedo discutir contigo. Pero la cuestión es que si mantienes relación con el pueblo de Israel en la tierra de Israel y no permites que nadie entrara excepto como está escrito en la Declaración de la Independencia, dar lugar para todos los judíos del mundo establecerse y conectarse y ser verdaderamente como un hombre con un corazón. En eso está nuestro destino histórico, nuestra meta histórica. Jaim, le estoy preguntando ideológicamente, ¿qué es sionismo, doctor Lyman? Sionismo es que cualquiera que tenga en su corazón una tendencia hacia merece venir aquí y establecerse aquí en conexión con los demás. Y para ser un pueblo libre en nuestro país, en nuestro deseo común, y alcancemos la libertad de nuestro ego, liberarnos del ego. Jaim. Ok. Y en cuanto a Estados Unidos, a los judíos de Estados Unidos, a la luz de lo que está pasando ahí, ¿qué desarrollo anticipas con respecto a los judíos de Estados Unidos, doctor Lyman? Veo a los judíos de Estados Unidos como resultado directo de la forma en la que nosotros nos comportamos, actuamos aquí entre nosotros. Si quisiéramos estar conectados como un hombre con un corazón, si quisiéramos estar conectados entre nosotros e ir directo al Creador, los judíos de Estados Unidos también querrán estar con nosotros. No tienen libre albedrío, son resultado de lo que nosotros elegimos. Jaim, así que nosotros determinamos el futuro, doctor Lyman, sí. Jaim, de acuerdo a nuestro deseo, a nuestra unidad aquí en Israel, doctor Lyman, si tenemos ese deseo, ellos descubrirán que también quieren estar con nosotros. Jaim, gracias. Dudi. Ok, nuestro siguiente tema, antisemitismo en Francia. Norma, por favor. Norma. Jeremy Cohen, un judío de 31 años que usaba kipá, fue atacado hace mes y medio por una banda de jóvenes, en su mayoría inmigrantes musulmanes. Cuando trataron de escapar, fue atropellado por un tren eléctrico. La policía dice que fue un accidente automovilístico, pero después de que la familia abrió una investigación desde la causa de su muerte, pudieron obtener unos videos que tomaron unos vecinos. Y inmediatamente la policía, dicen los judíos que la policía trató de ocultar la verdadera causa de los judíos. Eso quiere decir que los judíos en Francia deben preocuparse porque nadie los va a proteger, doctor Lyman. Los judíos franceses no tienen razones, no por este último evento, sino desde hace mucho tiempo. El gobierno francés y los franceses
realmente son cercanos en su actitud, con su buen corazón, a los fundamentalistas árabes. Y sin duda están muy lejos de Israel y del pueblo de Israel. Y realmente lo odian y se sienten distantes de los judíos. No hay nada nuevo aquí. Es un evento como muchos otros eventos de los que ni siquiera escuchamos, Norma. La elección presidencial de Francia será el próximo domingo. ¿Hasta qué extensión cree usted que cosas del sionismo afectarán estas elecciones? Doctor Lyman, afectarán porque los fascistas ganarán más, obtendrán más votos, sí. Norma, ¿por qué? Doctor Lyman, porque así se sienten los franceses. Tienen un corazón cercano a los árabes y a los antisionistas. Y así sucede. Ya lo sabemos, Norma. ¿Qué quiere decir con fascistas? ¿Que van a triunfar, doctor Lyman? No sé, la pena, alguien más. Norma. Pero en realidad están en contra de los inmigrantes, doctor Lyman. No están relacionadas estas dos cosas. También están en contra de inmigrantes, y de judíos. Obviamente, siempre tienen que escoger qué es más o menos bueno para los judíos, Norma. Con respecto a este caso, Marine Le Pen da derechos franceses, dijo que es el único que realmente puede salvar y cuidar a la comunidad judío. ¿Sabe cómo qué sucederá si viene Macron? ¿Cómo afectará a los judíos de Francia el aumento de potencial? Doctor Lyman, podría ser mejor porque es un gobierno que es fuerte y no importa si es sionista, está lejos de ser sionista, de hecho. Puede ser más protector de todos con esos enemigos de Israel, aquellos que odian a Israel, y ponerlos en su lugar. Mantén la calma. Así es, los judíos juegan con diferentes personas, con todo tipo de reyes, vamos a decirlo. Pagan dinero, pagan por los votos y los protegen, como siempre sucede en la historia. Norma, ¿por qué podría ser de interés para el derecho preocuparse de preservar judíos en Francia, doctor Lyman? Porque ante el derecho hay una izquierda y para que no gane la izquierda, para que no quedemos con los judíos, podemos proteger a los judíos. Porque los judíos, así es como es con todo esto, tienen que votar por La Pen. Norma, entonces, ¿cuál va a ser el beneficio para los judíos? Doctor Lyman, por ahora sí, hasta que los necesiten. Norma, ¿y si no llegan al poder? ¿Cuál es el futuro de los judíos de Francia? No importa. De una forma o de otra, habrá alguna fuerza que irá con los judíos contra sus enemigos. Es igual en todas partes, incluso aquí en Israel.
Norma. Antes dijo que los fascistas están en contra de los judíos, pero eso suena como si estuviera al favor de los fascistas. Doctor Lehmann, claro, los fascistas están en contra, a favor, depende de las circunstancias. Todos los fascistas en Alemania también lo hicieron. Por cierto periodo en la historia, apoyaron al sionismo. Estas cosas no son tan claras. Norma. El Departamento de Combate al Antisemitismo en la organización sionista dijo que la última vez que los judíos salieron a manifestarse en contra. ¿Cómo se puede entender que haya menos participación en estas manifestaciones en contra de casos violentos, doctor Lehmann? Porque vemos que todas estas demostraciones y reuniones no nos llevan a nada. No hay resultados. No hay resultados de que los judíos se junten, protesten. No cambia nada. Norma, no es indiferencia, doctor Lehmann, no es indiferencia, o tal vez sí, pero no tienen poder. No están construyendo un mismo ser dentro de ellos para el beneficio de los judíos en cierto país o en Europa. Supongamos, si los judíos europeos se reunieran en una sola organización, eliminarían las distancias y los argumentos entre ellos. Apoyarían el Estado de Israel, de cualquier otro país, para que tuvieran éxito, pero hay diferentes cálculos entre ellos. Está más cerca del bolsillo, está más cerca de las leyes locales, por lo tanto pierden todo el tiempo. Lo que rompe a los judíos es que no pueden conectarse. La condición es eterna. Un judío, de la palabra unidad, yudí, solo puede existir en la condición de que estén unidos. Si no, no vale nada. No tienen nada. No tienen conexión con la fuerza superior. No tienen nada del poder de unidad del Creador. No es nada. Simplemente se desmoronan. Dudi. ¿Ya terminaste, Shelley? Sí, pero quiero hacer énfasis en lo que sucede en Francia. Últimamente hay casos similares en Francia. Hubo una maestra que un vecino la tiró por la ventana y no se trató seriamente en la policía, no se castigó al asesino. En Francia es ok tratar a los judíos como quieran, y no solo en Francia, en otros países europeos. Doctor Lehmann, Francia es un país antisemita, con raíces profundas antisemitas y incidentes antisemitas en toda la historia. Son muy profundos y no pienso que es un país culta, y mientras más culto es un país, más antisemita. Mientras más se desarrolla, más antisemita es. Alemania fue el país más próspero en Europa y floreciente, y por eso sucedió en Alemania. Lo mismo en Francia. Así que no tenemos caso de que hablemos de eso. Pensamos que mientras más se desarrollan, ¿el antisemitismo va a desaparecer? No, no lo hará. Solo florecerá y crecerá más. Shelley, ese es el punto, que estamos cruzando la línea roja y que el asesinato
es algo que no importa. Matar judíos está bien, no está fuera de la ley. Puede ir esta actitud a otras partes del mundo. No es extrema, doctor Lehmann, no es extrema, pero así será. Dudi, pasemos a nuestro último tema. ¿Hacia dónde va Israel? Con 4 elecciones en 2 años. Pero desde ayer había estado en paz, pero desde ayer ha habido problemas. ¿Cómo puede el Estado de Israel garantizar estabilidad para tener una política tranquila? ¿Cómo el Estado de Israel puede tener estabilidad en el tiempo? ¿Qué es Israel? ¿Por qué está en esto todo el tiempo? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que sucede, doctor Lehmann? ¿Por qué no tenemos nada que nos dé una base sólida para construir una sociedad, nuestro Estado? Dudi. ¿Cuál es la base que debe descubrirse para sacar al país adelante? Doctor Lehmann, concesiones mutuas hacia la unidad. Dudi, ¿qué significa eso? ¿Renunciar a mi opinión? ¿A mi inclinación política? ¿Todo es hacerlo entre nosotros, doctor Lehmann? Sí, Dudi. ¿Y cómo sucederá? Una nueva ideología barrerá todo lo que ya estamos cansados de la situación anterior y que queremos reemplazarlo. ¿Cómo ocurrirá el cambio, doctor Lehmann? No creo que haya cambio, pero vamos a seguir así para siempre, doctor Lehmann. Perdón, Dudi. O sea, no habrá cambios, tenemos que hacer cambios y los cambios van a suceder cuando haya algo más fundamental. ¿Cómo pone usted todo esto en un solo sistema, doctor Lehmann? Trata de analizar todo esto y buscar la solución. Dudi, ¿cómo ve la solución? Quisiera escuchar su solución. Doctor Lehmann, mi solución es solo tener fe por encima de la razón. Dudi, ¿y qué quiere decir? Póngalo en palabras más simples, doctor Lehmann, que por encima de todos nuestros cálculos necesitamos tener la condición de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si no soy culpable, Dudi, todos dicen que soy el creador, que no hay que culpar, pero que yo soy Havayá, el creador. Ok, vamos a buscar el poder del creador para que nos sostenga. ¿Qué va a pasar con nosotros, doctor Lehmann? Que con este principio de amarás al prójimo como a ti mismo, podrás amar y tener conexión con todos y todos trabajarán juntos a partir de esa situación. Dudi, en el último término, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Nosotros estamos a punto de otra elección más. Doctor Lehmann, aún sí seguimos con este juego, no hay ideología, no hay una dirección, todo está en una lucha entre los poderes y no pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Lo que podemos ver es cómo cada uno, cómo contradecir al otro parte y no pueden crear nada firme, nada tranquilo. ¿Por qué? Dice Dudi, doctor Lehmann, porque somos judíos. ¿Alguna otra pregunta o concluimos? Terminamos. Gracias. Muchísimas gracias. Buena suerte, dice doctor Lehmann.